Pero bienvenida, Nela, estoy tan emocionada de que estés aquí. Yo también. Porque además, o sea, sí, cuando yo pensé en esta cuarta temporada, yo dije, Nela tiene que venir. Porque quiero hablar de todo y vos sos una persona que me va a traer un tema que me encanta, que me hubiera encantado hablar hace tiempo, pero que no me atrevía. Entiendo el sentimiento. Y ese es el momento. Así que bienvenida a Healthy Happy Podcast. Yo, como siempre, nunca planeo nada y entonces lo que yo sí quiero escuchar, digamos, en este episodio es tu historia, que vos nos contés. Primero puedes contarle a la gente como qué es lo que haces y de ahí también me gustaría saber cómo empezó esto que haces. Contanos. Bueno, empezando por lo que me dijiste del tema de que no te atrevías, y te digo que entiendo el sentimiento porque yo tampoco me atrevía. A ver, en mis inicios yo no tengo como una fecha establecida. Yo sé que desde mi infancia esto se me daba de manera natural, la canalización, pero se fue abriendo cada vez más y más. Para mí era muy natural de niña. O sea, yo estaba segura de que existía todo un plano espiritual gigantesco. Estaba segura de que la gente que moría no se desaparecía, ni se quedaba estática ahí sin hacer nada. Eso lo tuve claro siempre. No me preguntes cómo. Conforme me fui haciendo más grande, bueno, y los temas de mediumnidad y este tipo de cosas, sobre todo de mediumnidad, al principio, cuando estaba chiquilla y jovencita, era como algo que me llamaba muchísimo la atención y además era lectora, entonces yo leía cosillas. Después ya en la adolescencia se me empezó a morir gente, digamos, ya los abuelitos y así, y ya empecé a tener manifestaciones más claras de vida después de la muerte de mis abuelitos en primer momento. Qué lindo. En un inicio se manifestaban a través de sueños. Es curioso porque ahora yo prácticamente no sueño con personas fallecidas. Me dan la información directo. Pero en ese momento era a través de sueños, jovencita. Yo pienso que me estaban cuidando un poco, mis seres de luz, de no asustarme y salir corriendo y cerrar el canal. Y después, bueno, decidí estudiar psicología. Yo ahora entiendo que yo entré a estudiar psicología buscando una respuesta, tal vez no una respuesta, sí, un poco respuestas y un poco cuál era mi camino. Estudié psicología y me dediqué a la psicología unos años, sin embargo, siempre aclaro que yo lo que hago no es terapia psicológica, ¿ok? Pero bueno, esa es mi formación de base. Pasaron los años y siempre seguí como, esto se fue abriendo, me tocó dar acompañamiento a personas cercanas que se iban a morir desde jovencita. Y como naturalmente. Sí, empezaban las sincronías y de pronto me tocaba a mí dar de alguna forma acompañamiento a personas cercanas a la muerte. Muy joven, estaba en mis 20s. Y como yo estaba clarísima que existía todo este plano espiritual, siempre hablaba de eso. Ahora yo entiendo que yo les estaba ayudando a pasar a la luz de manera natural, pero no era tan consciente de eso. Yo sabía, pero no sabía cómo. Y ese saber era que ya vos lo traías, ¿no? Es como que nadie te explicó nada. No, nadie me explicó. Nadie me explicó. Esto nadie me lo explicó. O sea, de hecho, en mi familia, que sí hay como... a ver, en la familia suele haber como diferentes personas que tienen algún tipo de don o habilidad. Sí, de habilidad, digamos. Despierta, podríamos decir. Despierta, exacto. Pero no era algo que alguien me estaba explicando. De hecho, yo fui la primera en mi familia, no sé si vendrán más, que ya como que se abrió tanto esto. Fue conmigo. Qué lindo. Sí, precioso. Ha sido una experiencia maravillosa. Mi niña está demasiado emocionada de escuchar Sí, esta la mía historia. también, y la mía me da las gracias. Ay, qué lindo. Bueno, entonces, después fue pasando que esto se fue abriendo más y más. Yo me dediqué completamente a otra actividad después, dejé la psicología, pero siempre esto pasaba. Yo, bueno, era otra actividad, pero trabajaba con clientes y siempre terminaba en este punto. Volvía.
Después empecé a leer un poco más sobre temas de manifestación y eso, que no es propiamente lo que hago, pero mucho se ha manifestado en mi vida y mucho de lo que viven mis clientes es manifestación, se da con ayuda de los seres de luz, eso es muy mágico. Pero bueno, siguiendo con que yo sabía, yo tenía muy claro, eso lo tenía clarísimo, que era algo relacionado con lo espiritual, pero no sabía Como bien tu camino, qué. vos sabías Sí, que estaba ese ahí. era mi camino y ese era tal vez el propósito más fuerte de mi alma, porque el alma tiene varios, tiene muchos, pero yo sabía que era por ahí. Pero no me atrevía, volvemos al punto. Yo tenía una formación como profesional y estaba como muy anclada como en eso y quería dar una imagen muy profesional. O sea, ahí estaba todavía medio acartonada. Como todavía que uno cree que tiene que seguir ciertas pautas porque tiene este título o esta educación. Exactamente. Y aún así, empecé entonces, ahí me certifiqué como coach en el INCAE y me certifiqué como programadora ¿Y esto hace neurolingüística. cuánto? Esto no hace tanto. En el 2017, 2018 tal vez, saqué esas certificaciones. Y seguía sin poder salir del closet. Pero en el closet, ¿qué pasaba, Nela? En el closet cada vez se iba abriendo esto más. Ajá, vos sí ibas teniendo experiencias. O sea, Iba sí teniendo te atrevías a puerta cerrada, digamos. a puerta cerrada me atrevía. Lo que pasa es que cuando abrí las puertas, esto se desató y no ha terminado. ¿Y cómo supiste cuándo ya era el momento de abrir las puertas? Es increíble porque vieras que conforme fue avanzando este proceso, yo saqué estas certificaciones y esto, y empecé a tener más, empezaban siendo como señales y a veces eran mensajes claros, te digo. Eran frases, no como canalizo ahora, ¿verdad? Pero llegaban frases de que era por ahí, que lo hiciera. O sea, yo siento que los seres de luz me organizaban a mí las circunstancias, me traían las personas claves. Tuve que hacer saltos de fe, ¿verdad? Y confié. Y fíjate que, bueno, después de las certificaciones, pasó, que las certificaciones no tienen nada que ver con canalización espiritual, pero lo que pasó fue que en las certificaciones sí pasaron cosas que no eran no estaban ligadas a la canalización, pero gané confianza. Me relacioné con otro tipo de personas, con más gente, etcétera, y fui ganando como confianza. Y en el 2020, ya esto estaba muy abierto, te digo que mucho. Ya yo venía dejando mi actividad anterior, digamos, mi actividad laboral anterior, y en el 2020, por circunstancias de mi actividad, se cerró esa. Qué loco el timing. Se cerró. 2020, Todo ¿verdad? Que está perfectamente coordinado wow. y, o sea, te puedo decir que orquestado desde arriba. Claro. Te digo que así, con mucha humildad lo digo porque a todos nos orquestan, no solo a mí. Exacto. ¿Verdad? Bueno, la cosa es que ahí empecé, pero empecé a trabajar como coach, ya en el coaching tradicional, que fue lo que yo estudié. Pero me empezó a pasar que con mis clientes me empezaban a dar mensajes los seres de luz para mis clientes y yo no me atrevía. Entonces inventaba. Entonces decía que había tenido un sueño y que se había manifestado un abuelito y que ese abuelito le decía a mi clienta que él estaba teniendo cuidado de sus hijos, que no se preocupara. Esa fue la primera, digamos, que me pasó en algo ya que se empezaron como a mezclar los temas, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo reacciona este cliente cuando escucha? Ella, la reacción de ella, porque la recuerdo perfecto, fue ponerse a llorar muchísimo y me confiesa que ella, jovencita, se practicó en 2 momentos diferentes. Claro, ese era el mensaje. Y vivía con una culpa terrible pues porque lo había hecho. Y el abuelito le da la paz y le da la tranquilidad. Fue una experiencia impresionante para mí. Y fue casi que la bandera que me dijo, sálgase de ahí. Wow. Hubo una amiga muy querida y mi hermano que me dijeron,
tenés que salirte del closet, así, literal. Y en este punto, ¿tu familia sabía, tus amigos, la gente que te rodeaba? Mira, mis amigos más cercanos sabían, mi familia sabía poco. Yo en esto nunca he sido, en primer lugar, mega estudiosa de esto, porque esto es, o sea, esto a mí me llegó así, es un regalo. Eso es un regalo, definitivamente. Mi familia sabía cosas, pero yo nunca le he insistido a nadie sobre nada. Nunca, esa no es mi filosofía. El que quiere y resuena, viene, y el que no, perfecto. Acabas de decir mi filosofía del podcast también. Excelente. El que está para escuchar. Exactamente. El que tenga oídos, que oiga, ¿verdad? Y cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Eso es así, tal cual. Entonces, así fue, pero ya mi hermano empezó a ver, fue mi hermano, y otras personas. Yo no quiero dejar a nadie por fuera, porque ha habido personas importantes que me fueron como impulsando. Y fíjate que, bueno, me dijeron básicamente eso, o sea, tenés que salirte del closet, tenés que mostrarte tal cual sos, vos sos la que sos, y perfecto. Y también, pues yo agradezco toda esa base profesional que yo tengo, porque de alguna forma, o de muchas formas, a mí me da información y tal vez, ¿qué te digo? A la hora, por ejemplo, de una sesión de canalización, no es solo canalizar. Yo recibo la información, pero tengo que traducirla para el cliente, 1. Y 2, esa base profesional que yo tengo me permite encauzar en el plano terrenal la información que estamos recibiendo. Y para mí eso es el plus. Qué importante, ¿verdad? Porque muchas cosas se pueden quedar muy ahí arriba, ¿verdad? Y como aterrizarlo a esta vida que estamos viviendo y a esta experiencia es muy importante. Es maravilloso, es maravilloso. Y así fue, después de eso, cuando ya lo empecé a hacer así, ya me empecé a atrever. ¿Y qué significa atreverse? Como ya decirle a la gente hago esto. Decirle a la gente hago esto y decirlo públicamente, ¿verdad? Porque la gente sabía muchas cosas de esto. Mi gente cercana, pero la gente que no me conocía, no. Y no me importó. Yo dije, esta es la persona que yo soy. Es muy importante, Nati, siempre, así pienso yo, ser muy auténtico y ser muy respetuoso y honrar la persona que uno es. Y si yo llevé esta base profesional desde hace, te estoy hablando de más de 30 años, 35 o más, es por algo. O sea, todo me fue llevando aquí. O sea, cada paso que uno da es parte de ese rompecabezas que vamos armando. Absolutamente. Todo. Y nunca se termina de armar. O sea, en el hecho de muerte, con 90 y resto de años, al rompecabezas siempre le van a faltar piezas y tenemos que estar bien con eso. ¿Ok? Porque este no es el plano para la expansión absoluta, desde mi experiencia, claro, ¿verdad? Y desde mi visión. ¿Y vos crees que esos rompecabezas se siguen armando a lo largo de diferentes vidas que experimenta nuestra alma? Absolutamente, absolutamente. Algunos, este es un tema muy, tal vez a veces complicado, porque complicado no es para complicado de explicar, exactamente, pero es muy natural para el alma y para el espíritu. Y sí, claramente sí, las diferentes vidas que tenemos, si pudiera yo decir como que se entrelazan, bueno, es que están pasando paralelamente, ¿verdad? Se nutren unas de otras y es algo que podemos aprovechar. Cuando yo recibo información de una vida pasada en esta vida, es porque estoy directamente conectada a eso que está pasando en este momento, en este mismo momento. Pero de alguna forma es información para yo usarla aquí. Por eso la recuerdo. Sí, es para usarla aquí, pero yo no dudo que en otra vida paralela, esa vida paralela se esté nutriendo de lo que está pasando aquí. Claro. ¿Cierto? A ver, a mí la información que me dan sobre vidas pasadas de los clientes me la dan a mí. No es algo que el cliente esté percibiendo en ese momento. Me la dan a mí y me la dan si es importante. Es que un día de estos pasó algo con una clienta de una vida previa
bueno, es que pasa con alguna frecuencia, no es tan común, pero a veces pasa. Y si me dan esa información es porque es vital. Me están explicando por qué está pasando lo que está pasando ahorita, que en este caso no recuerdo. Recuerdo que ella fue un soldado, hombre, en una guerra. Lo que no recuerdo ahorita, no me viene a la mente, es cuál era el conflicto actual. Pero sí estaba íntimamente relacionada. A veces es información tan fuerte, porque en ese momento yo lloré un poquito, incluso, porque es fuerte. Sin embargo, a mí, los seres de luz, bueno, ya todos, pero yo les doy el permiso de hacerlo, como que me protegen mucho. Entonces, si me dan una información muy dolorosa, es como un chispazo nada más, como para que entienda las dimensiones de lo que me están mostrando y de lo que le afecta a esta persona, y ya. O sea, no veo mayor detalle ni cosas muy fuertes. Sí, nada que te vaya a afectar mucho. Sí. O sea, que la energía de lo que estás viendo Sí te afecta emocionalmente, sí. Sí afecta. Claro. Porque más que la imagen, que sí me muestran imágenes, es el sentimiento. Y hay sentimientos que son, o sea, avasalladores, ¿verdad? Te conmueven muchísimo, te impactan mucho. Claro. Pero todo es para bien. Nela, y una vez que decidiste ya como salir del closet, como le decís, ¿cómo supiste como qué paso seguir o fue algo que se fue dando naturalmente conforme atendías? Se fue dando súper natural. Como empecé haciendo coaching, ya yo tenía mi oficina. Ajá. Entonces, lo que hice fue simplemente decir que, mira, ni siquiera sé, Nati, cómo fue. Tal vez me llegaron los clientes correctos o no sé, no te sé decir exactamente porque sí, fue como una transición. Empecé usando elementos del coaching, que no es que no los use, también los uso, pero muy poquito. Y como que empezó como con chispazos de canalización y después la canalización fue agarrando la fuerza, digamos, y la forma, y me empecé a promocionar ya directamente como canalizadora. Ya como asumiendo la identidad. Asumiendo la identidad. Y me empezó a llegar la gente que quería mi servicio, porque también es que todo me lo fueron moviendo, de verdad. O sea, te digo que el esfuerzo que yo he hecho, tal vez suene feo decirlo, pero ha sido mínimo, porque se fue dando. O sea, se fue dando. Lo que te puedo decir es que fui leal a mi esencia, la honré y la sigo honrando día a día, porque en estas cosas, sea lo que sea que uno haga, vieras que, y voy a hacer me voy a interrumpir a mí misma, en una canalización que hice una vez para un niño de la familia, podía tener tal vez unos 9, 10 años, le dicen a él que él es diferente. O sea, él no, en teoría no es diferente, todos somos diferentes, ¿verdad? Pero le dijeron lo que él necesitaba escuchar en ese momento, le dicen que él es diferente y que ese es su superpoder, que nadie es como él y que ese es su superpoder. Para mí eso fue boom, ¿verdad? Digamos que a mí me llegó al corazón. Llega al alma. ¿Por qué? Porque cuando queremos ser alguien más y queremos hacer lo que alguien más está haciendo, nos desalineamos. Y si hay algo que hace que se nos abran las puertas y que el camino se despliegue y que podamos ser capaces de percibir todo lo que los seres de luz y la divinidad en general mueve para nosotros, es precisamente estar alineados en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque, a ver, estamos aquí encarnados y hay cosas del día a día que nos pierden un poquito y está perfecto porque, a ver, vinimos a vivir una experiencia humana, ¿ok? No, si no nos quedamos en el otro plano. Claro. Pero en la medida en la que estamos reconectando constantemente con nuestra esencia, el alma está alineada al personaje y podemos hacer lo que vinimos a hacer, transmitir lo que vinimos a transmitir y vivir lo que elegimos vivir antes de encarnar. Entonces, esto es clave. Y ya se me olvidó. Serle fiel a nosotros mismos. Serle fiel a Lo que me estabas mismo. contando justo era que siempre ha sido fiel a tu esencia.
Ajá, y por eso se fue abriendo, ¿verdad? Se fue abriendo, me fue llegando la gente y así se soltó. Y te digo que fue de manera fácil porque así fue. O sea, yo seguí el llamado. Yo no te voy a mentir de que a mí mis seres de luz me fueron guiando, pero no me dieron una guía diferente de la que le dan al resto. A ver, los caminos son diferentes, pero lo que te quiero decir es que por lo general nos van, imagínate como alumbrando por tractos, por pedacitos. Nos van alumbrando el camino, nos van iluminando el camino por tractos. Y si yo estoy alineada, yo voy siguiendo la velocidad, el ritmo, y voy confiando y voy caminando los tractos. Creo que esa confianza es lo que le permite a uno también como hacer las cosas a pesar del miedo, ¿verdad? Porque vos al principio tal vez sí te daba como cosilla. Mucho miedo. Ajá, te daba miedo de admitirlo públicamente o... Me daba pena. Uno piensa como, ¿y qué va a decir la gente? Pero poco a poco te fuiste atreviendo a tu propio ritmo y a pesar de ese miedo lo hiciste. Cuando lo hiciste se sintió bien. Sí, el miedo es tan humano que nunca nos vamos a desligar del todo de él. Es inherente a ser persona, tener miedo. Va de la mano con la incertidumbre y va de la mano con el dolor, no tanto con el dolor, sí, también, pero con la incertidumbre, con la impotencia. Es parte de. Pero cuando nos vamos fijando en los tractos que nos van iluminando, se vuelve más sencillo. Y después vamos contando años de experiencia de vida y también nos vamos dando cuenta de que todo ocurre para nuestro mayor bien. Sí, creo que muchos podemos ver hacia atrás y decir, wow, claro, por eso es que pasó esto. Uy, qué loco que antes a mí me gustaba eso y entonces tomé esta decisión y ahora tiene sentido. Entonces, creo que es mucho esa confianza en ese alumbrar de este momento. Exactamente. Tenemos el recurso de los seres de luz, ¿por qué no lo vamos a usar? A ver, los seres de luz siempre están con nosotros, siempre, invariablemente, o sea, no son unos elegidos y otros no. Me encantaría que ahora que decís eso, nos expliques para alguien que nunca ha escuchado nada de este tema, o sea, que es la primera vez que está escuchando, sí. Que nos contés primero qué es un ser de luz y luego qué es canalizar, ¿verdad? Porque entramos obviamente en tema nosotras que hemos escuchado y sabemos. Exacto. Y todo, pero si alguien nunca ha escuchado, podemos empezar como, ¿qué es un ser de luz? Bueno, empezarías porque es la canalización, así muy a grosso modo, en palabras muy sencillas. Canalizar básicamente consiste en abrir un portal entre el plano físico, en el que estamos encarnados, y otros planos en donde vibran energías más sutiles, energías de alta frecuencia, ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, etc. A ver, un ser de luz es un ser de alta frecuencia. Hay muchas frecuencias, ese no es mi tema, pero es un ser de alta frecuencia. En la canalización, yo recibo información de ellos. Y si yo recibo información que no es de luz, por ejemplo, viene de ellos alertándome de algo que hay que, una de dos, en la inmensa mayoría de los casos, te puedo decir que 99.99% de los casos, volver esa energía a luz o decretar que esa energía no esté en nuestro campo. Y también en la canalización recibo información del alma de seres queridos fallecidos del cliente. Esto es importante aclarar, Nati, que solamente es cuando la persona lo desea. De hecho, el cliente. Nunca me ha pasado que, y te puedo decir que llevo un día haciendo así como números medios a la carrera, o sea, son miles. Claro. ¿Verdad? Son muchas. Y hasta el momento nunca me ha pasado que yo quiera canalizar el alma de una persona fallecida y no haya podido. Nunca me ha pasado. O quedarme en blanco. Nunca. O sea, depende de la voluntad del cliente, de su deseo. Depende del cliente, del deseo. Lo que pasa es que las sesiones, Nati, sí están supremamente sostenidas por mis seres de luz. Están los míos y están los del cliente. Pero te puedo decir que eso es impresionante. O sea que
que cada uno cuenta con su equipo. Cada uno cuenta con su equipo y en mis sesiones siempre está mi equipo liderado por Arcángel Miguel, siempre sí o sí, y nos protegen muchísimo. Entonces no es algo como de riesgo, ni mucho menos. Yo tengo que tomar algunas precauciones, pero digamos que nada extraordinario. Pero bueno, canalizar básicamente es eso. Abrir ese portal para yo poder recibir la información que yo traduzco para el cliente. A veces me la hacen en forma de casi que un dictado completo, ¿verdad? O sea, el ser de luz habla a través mío, pero no uso yo mi cuerpo. Yo mi cuerpo no lo presto. Ajá, eso te iba a decir. ¿Cómo recibir la información? La información la recibo de muchas maneras. Muchos son imágenes, muchas son palabras. Es que también hay mucha sensación. Lo que pasa es que ya yo tengo tanto de hacerlo que ya yo sé, por ejemplo, cuando me están indicando que ahí hay algo que no es de luz o sea, ya vos tenés tus propias señales, o sea, como tu propio lenguaje. Exactamente, exactamente, y se lo traduzco al cliente. Y el cliente, por lo general, va confirmando, ¿verdad? Lo que yo estoy recibiendo. Sí, bueno, yo ya recibí una canalización con vos y es increíble. O sea, yo fui y fueron puras confirmaciones, como vos me decías ahora, es que yo iba caminando, o sea, en la vida, iba a lo largo de la vida, e iba confirmaciones. Eso fue lo que yo recibí de la sesión. Sí, muchísimas son confirmaciones. ¿Para qué? Bueno, cada sesión es independiente, ¿verdad? La tuya es muy particular. Pero por lo general ellos reciben confirmaciones de que lo que está sucediendo es real. Se están comunicando con ellos, ¿verdad? Y les están dando información valiosa. Demasiado. Eso es lo que suele suceder. Qué lindo. Y digamos, ahora que vos decís que Arcángel Miguel es... Arcángel Miguel. Que es como el principal de tus guías que están ahí con vos. ¿Cuándo fue este primer encuentro con él? Bueno, eso es muy, muy vacilón porque, como te decía, yo empecé recibiendo información de seres queridos fallecidos, primero míos y después de mis clientes. Yo sabía que estaban todos los seres de luz ahí, yo sabía que existían, yo sabía y sentía el acompañamiento, pero no recibía información. La información, bueno, primero me llegó así, de almas de personas fallecidas. Y un día, en una sesión de canalización para una mamá que había perdido a su hija, recuerdo perfecto, en un accidente de tránsito, una muchacha jovencita, adolescente, yo estoy recibiendo la información de esta alma para la mamá y se me manifiesta Arcángel Miguel en la sesión y me empieza a dar información para mí. Nunca se me olvida. ¿En medio de la sesión? Sí, ellos a veces me hacen esas cosillas. Y ahora somos uña y mugre, ¿verdad? Pero en ese momento nunca me asusté porque jamás te va a asustar. O sea, algo que es de luz nunca te va a asustar. No te asusta. Pero sí, a veces la luz se confunde, ¿verdad? Hay que tener cuidado, pero esta es otra historia. Si quieres ahora profundizamos en eso. Vamos ahí. El tema es que me empieza a dar información para mí. Yo recuerdo que yo en ese tiempo hacía las notas de lo que me iban diciendo en un cuaderno. Y me acuerdo que yo ahí medio en pausa era una sesión virtual, me acuerdo. Y yo me corrí todas las páginas para atrás y apunté rápidamente lo que él me dijo. No me acuerdo qué me dijo, de hecho por ahí tiene que estar, porque todos esos cuadernos están, pero fue como 3 renglones. Era algo que tenía que ver con mi camino y con mi trabajo. Pero fue el primer mensaje que recibí de un ser de luz. A partir de ahí, o sea, mis canalizaciones personales, las que yo hago para mí, recibo información de muchos, pero Arcángel Miguel sí o sí. Sí o sí. Él es como el que él es mi mano derecha, digo yo, la de muchos, ¿verdad? No es exclusivo mío, claro, para nada. Es un ser poderosísimo. Están ahí para cuando los llamemos. Exactamente. Pero en lo que es propiamente mi trabajo, él me lo fue abriendo. Y él me fue diciendo, poquito a poco, qué era lo que tenía que hacer. Ese fue mi primer encuentro. Ahí quedé yo exactamente prendada de Arcángel Miguel. Y a partir de ahí empezaron a manifestarse
otros seres de luz. Y pero digamos, ya vos lo ibas viendo natural, es como ya sabías que estaban ahí, entonces como que, ay, ya pude contactar directamente con vos. Ya. Exactamente, eso fue como decir, bueno, ya nos conocimos. Ajá. Como decir, aquí tengo a todos mis vecinos y un día nada más me encuentro uno y hablo ya más con él. Así tal cual fue, Qué lindo. tal cual. Así tal cual. Y entonces ahí poco a poco, o sea, esa transición se dio muy suave entonces, porque el primer ser de luz y después ya fueron apareciendo. Mira, fue suave, pero fue rápida. Sí, pero rápida. ¿Se sintió natural? ¿O como Totalmente. fue muy impactante? No fue impactante. Sí es impactante, pero es un impacto, fue lindísimo. O sea, positivo. Súper positivo. Nunca de... A mí me han ido cuidando. Yo estoy segura que a mí me han ido cuidando. Sí, vos sabes que, digamos, bueno, yo que tengo pocos años de empezar a meterme como en estos temas y... Bueno, eso dice uno, pero cuando yo atrás yo digo, a mí me encantaban los libros, las cosas, la información, todo esto que yo sentía que ahí estaba. Pero siempre y he aprendido de las cosas en el camino de que uno también define esta, ¿verdad? Como o se ajusta a mi frecuencia, ¿verdad? Mi espacio, interactúo con seres de amor. Entonces lo que veo es mucho eso. Quería preguntarte, ¿te ha pasado algo feo? Mira. Como tuyo, una experiencia. No le llamaría yo feo. Realmente no le llamo feo. Hay cosas que son más delicadas de trabajar que otras. Y es algo con lo que a mí me toca lidiar. No es lo que pasa en todas las sesiones, ni cercanamente, pero pasa. Y pasa con relativa frecuencia. Y eso también se fue abriendo. Eso no fue, bueno, más o menos. Pero sí. Siempre he estado muy acompañada y siempre me han dicho qué es lo que tengo que hacer. Eventualmente me toca lidiar con alguna energía que claramente no es una energía de luz. Sí, que le podríamos llamar pesada. Sí, una energía o pesada, densa. Hay grados de densidades también. Y ahí, como te digo, ellos siempre me van guiando qué es lo que hay que hacer en ese caso en particular. Sí, es que yo no tengo un manual que yo reviso. Bueno, todos tenemos, pero estás directamente conectada con ese equipo que confías. En lo que es, a ver, todos tenemos un equipo y cada equipo nos respalda en lo que vinimos a hacer, ¿ok? Y en lo que elegimos vivir. Ajá, y por eso es tan importante la congruencia de nuestra vida. Absolutamente, exacto. Entonces, ellos me van diciendo qué hacer. A veces, por ejemplo, hay un trabajo energético que una persona ha hecho en contra de otra y esa información yo la recibo. Si esta persona está, lo que popularmente se llama trabajada, esa información yo la recibo claramente. Y nos dicen qué hacer. Claro. Es un trabajo maravilloso porque mucho del trabajo se hace en la sesión, pero el trabajo es que como la que recibe la información soy yo, a la persona no le toca atravesar algo feo, ¿ok? Y vos estás entrenada, acompañada para lidiar con eso. Exactamente. Y yo estoy tan clara, Nati, tan clara que mi trabajo es de luz y que yo solamente me inclino ante la luz y nada más, que yo me siento súper fortalecida ahí, supremamente respaldada. Ve, ahí me contestaste 100% como lo que tal vez no me supe explicar, pero es eso, es como esa confianza de que vos estás trabajando para incluso transformar situaciones hacia la luz. Para volver acompañar. Para volver la luz, yo no tengo ese poder, yo soy el canal. Por eso se llama canalizar. Y qué importante decir eso, Nela, porque verdad, a veces todos podemos hacerlo, tal vez no todos estamos ahí porque no estamos en congruencia, pero no es como que vos estás haciendo algo, solo estás prestándote para que la información o lo que sea que tenga que pasar pase a través tuyo. Exactamente. Y mucho del propósito es la transformación. Esa palabra para mí es clave y fue clave desde el principio. Es la transformación de energías, no necesariamente de baja frecuencia, pero tal vez en energías de alta frecuencia, con la ayuda de los seres de luz. Una energía de baja frecuencia puede ser incluso estar muy desalineado. Entonces no estamos resonando. Como redireccionar el foco. Exactamente. Y de ahí también hay otras muy densas.
Eventualmente toca también, me ha tocado, a veces alguna persona anda lo que yo llamo un enganche, que es el alma, o sea, un alma que no ha encontrado el camino a la luz. Hay grados de luz, hay grados de no luz. La inmensa mayoría de las almas que no están vibrando fuertemente en luz están cerca, la gran mayoría. Habrá algunas que todavía les falta un poquito y de ahí para abajo, abajo digo yo, ¿verdad? Es la forma de explicarlo, exacto. Pero eventualmente alguien anda, la energía de un desencarnado que no está en luz, a veces es incluso un ser querido y puede estar cercano relativamente a la luz, pero está drenando su energía. Está pegado, digamos. Está pegadito ahí, nutriéndose de la energía de la persona, porque aquí tenemos muchas fuentes para recibir energía. Los chakras, la alimentación, etcétera, el sol. Y un alma vibrando en luz no necesita energía externa, o sea, está así resplandeciendo. Pero un alma que no, muchas veces necesita nutrirse de la luz, está muy pegadita a este plano, que ahora podríamos profundizar en eso. Sí, me surgen preguntas. Ajá, y está usando la energía. Y a veces, desgraciadamente, se hacen trabajos energéticos en contra de personas y se usan desencarnados. Ahí es cuando llaman al muerto. Usan desencarnados para afectarte. Claro. Para afectar a la persona, Sí, para o sea, asustarla, con una intención. Usan un alma que está perdida, que está confusa, muy confusa, y pues ahí anda. Bueno, qué bueno que dijiste esa palabra, porque yo ahorita estaba pensando, era como un alma se queda sin luz, digamos, y solo pensé confusión. Sí, a ver, el origen de todos, absolutamente de todas las almas, todas y cada una, ahí no hay juicios, es la luz. De ahí venimos. Es que es complejo. Es complejo, sí, porque no quiero dejar nada por fuera, pero el caso es que cuando un alma deja el cuerpo, lo natural es que vuelva al origen, o sea, que suelte el cuerpo y empiece a vibrar en las frecuencias más altas que tiene la luz, porque aquí es importante aclarar algo. La luz no es un lugar, no es un lugar que está en X o en Y. Eso es una construcción de nosotros aquí, ¿verdad? En este plano. Es el cielo el que hablan. Sí, alguna gente le llama cielo y a veces en canalizaciones del alma de una persona querida fallecida, del cliente, le dice cielo, ¿verdad? Porque es lo que aprendió. Y está perfecto. O sea, aquí no hay... Pero no es un lugar físico. No es un lugar físico, es una frecuencia energética. Entonces, cuando dejas tu cuerpo, dependiendo, y aquí yo soy clarísima, o sea, a mí no me gusta decir que yo tengo la razón. Yo hablo de mi experiencia. Exacto. De mi experiencia. Aquí todos hablamos de nuestra experiencia. Y yo nunca en la vida, no ha habido una sola canalización, ni una, en la que yo haya percibido a un alma que deja el cuerpo y a un ser superior diciéndole, usted va para allá, usted va para allá. ¿Ok? Usted pasa, usted no pasa. Como alguien de guarda en la entrada. Exacto. Y eso que he canalizado la energía del maestro ascendido San Pedro, ¿verdad? Que es el que se supone que está en las puertas. Exacto, y es un alma divina, pero una energía altísima. Pero lo que te quiero decir es que eso nunca me ha pasado. Siempre es un tema relacionado con la propia alma. Y a cualquiera nos puede pasar que muriendo, dejando el cuerpo, nos quedemos un poco desorientadillos. Yo siempre le digo a la gente que cercana a mí, si me muero, recuérdenme amorosamente que me vaya para la luz, porque capaz que me quedo aquí haciendo cositas. Mándenle luz dorada. Sí. Y es una recomendación que siempre le hago a la gente cuando tienen a alguien que está cercano a morirse o que se acaba de morir, recuérdenle, ojalá con una velita blanca, recordá pasar a la luz. Ese es tu origen, ahí perteneces, pasá libremente a la luz. Como crecimos con la idea de que la luz es un lugar, y aquí, en este planeta, no se ve, entonces tenemos el concepto de que la luz queda lejísimos, ¿verdad? Pero no. Esas frecuencias altas y nuestras frecuencias, digamos aquí en este plano, interactúan permanentemente.
La diferencia es desde qué energía está vibrando el alma. ¿Ok? Porque un alma se puede comunicar con nosotros aquí, el alma de una persona querida fallecida, se puede comunicar con nosotros aquí desde la luz y darnos información valiosísima. No es que se van lejos y no pueden decir. Esa es una pregunta que surge cuando te escucho hablar, ¿verdad? Es como, ok, sí, no, como no es un lugar, al vos ponerte en contacto es cambiar de frecuencia o abrir esa frecuencia. Abro esa frecuencia. Pero también entonces, por ejemplo, el alma de una persona querida fallecida puede estar no vibrando del todo en luz y también estar transmitiendo información. Pero no es información clara, no es información expansiva. Yo nunca canalizo un alma. Si yo recibo un alma que todavía no está vibrando en luz, primero que nada, antes de recibir ni medio mensaje, la ayudo a pasar a la luz. Y a partir de ahí empiezo a recibir los mensajes, porque si no son mensajes con culpa, con dolor, como desde con el ego, enojo, como desde el personaje. Desde el personaje. ¿Y de qué depende que un alma se vaya a la luz o no? Si no hay alguien como diciendo, usted va para acá, usted va para allá. Bueno, generalizar es algo que a mí no me gusta hacer. Porque yo lo que hago siempre es como es enfocarme en el caso que me está llegando. Claro. Por eso es que no hago así como una cosa, mi trabajo es muy serio, ¿verdad? Y yo lo asumo con mucha profesionalidad. Pero el caso es que es un tema más del alma que de algo externo. Hay diversos escenarios en los cuales un alma no termina de hacer su tránsito hacia la luz. Porque, como te decía, hay grados de luz y hay grados de no luz. Por ejemplo, los ángeles, arcángeles, etcétera, están vibrando en frecuencias mega altísimas, ¿verdad? Y las almas que van dejando el cuerpo y pasan a la luz, algunas ya están vibrando en luz, pero también hay como frecuencias. No me gusta hablar de jerarquía ni nada de eso porque los seres de luz me jalan el aire cuando digo esas cosas. Es que tengo que ponerle palabras de aquí, ¿verdad? Sí, para que podamos visualizar. Para poder entender un poco. Pero algunas, es un tema más de alma, el hecho de que pases de manera natural hacia la luz o no. Recién yo empezaba a canalizar, me pasó que yo asumía que un alma no iba a estar vibrando en luz por el tipo de muerte que había tenido. Por ejemplo, que había sido un suicidio o que había sido una muerte abrupta, que estaba dejando niños pequeños, etcétera. Que había sido una persona que había hecho mucho daño. Y resulta que en la experiencia me di cuenta de que no necesariamente iban de la mano. Qué interesante. Sí. Hay muchas razones por las cuales, por ejemplo, una persona fallece, una persona que esté o no esté en la luz, porque muchas veces está, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. El caso es que el alma tiene, a ver, y esto lo estoy elaborando aquí, porque yo mucho lo recibo y yo lo proceso, yo no investigo mucho, la verdad. Pero yo siento que es un tema como de libre albedrío del alma. Y hay almas que están vibrando muy en este plano, algunas están muy aferradas, que el hecho de que alguien querido se muera y estaba aferrado no nos condicione, porque puede ser que igual se va a la luz, fácil. Pero algunos están muy aferrados a cosas de aquí. A cosas materiales. A bienes, a lugares, a personas. Algunas personas vibran muy fuerte en energía de culpa y en mi experiencia, la culpa es una de las energías que vibra más bajito. A veces hay mucho dolor, hay situaciones muy fuertes, muy violentas, que hacen que ese proceso que dura entre 3 y 4 días, y 40 días, perdón, entre 3 y 40 días. Ese proceso de pasar a la luz. De pasar a la luz. Algunas van más rápido, otras van más lento. Yo, por ejemplo, antes de 40 días no canalizo el alma de una persona fallecida porque a mí no me gusta apurar el proceso. Salvo que sean situaciones que me ha pasado que tienen muchísima violencia, o sea, algo muy fuerte, y a veces es noticia nacional y todo, entonces la misma gente de alguna forma... colectivamente. Sí, no tenemos el poder de retener a un alma que hace su tránsito natural a la luz, pero un alma que está muy confusa... podría ser, pero esto hay que verlo
en letra muy menuda, y porque un no ejemplo, es así. digamos, por ejemplo, un asesino que se murió o algo así, decís vos. Bueno, o una persona que fue asesinada, Ok. ¿verdad? En circunstancias de muchísima violencia. En esos casos yo he pedido a los seres de luz, he preguntado, ni siquiera he pedido permiso, he preguntado si es prudente canalizar esa alma antes de los 40 días para terminar de liberarla, porque a veces hay mucha angustia asociada, pero no siempre. Pero yo prefiero hacerlo hasta después de 40 días, porque no me gusta apurar procesos, me parece que es una falta de respeto. Sí, además, los 40 días de aquí no son los mismos 40 días. El tiempo no existe. Exactamente. Entonces, aunque sí, qué sé yo, no es lo mismo canalizar un alma que todavía no está vibrando en luz y murió en 1990, por ejemplo, que me ha pasado, que un alma que murió hace menos tiempo. Pero no es tan diferente. Tal vez no tanto que ver con el tiempo, sino con la evolución que haya tenido esa alma o... Es que sí, eventualmente se quedan muy como en el mismo, como loop, dando vueltas en círculos, ¿verdad? Valga la redundancia. A veces pasa. Pero, a ver, y esto pasa, por lo menos en mi experiencia, con almas de personas, porque con almas de animales, el animal se murió en la mañana y yo lo puedo canalizar en la tarde. Pero es que el animal no tiene apego. El personaje, sí, porque hay algunos personajes de mascotitas que son súper que andan apegados, acompañando, es cierto. súper apegados, pero el alma no. El alma no se enreda qué tanto bueno ahí. que me acabas como de decir esos dos conceptos. Ajá, alma y personaje. Ajá, para ver cómo es que vos le pones nombre a esto. Mira, e incluso también podríamos introducir también espíritu. Sí, sí. Espíritu es en un primer momento, ¿verdad? Así lo percibo yo. Como Siempre la forma en que vos lo ves. Ajá, y lo transmito. En un primer momento somos espíritu, que es, y yo se lo digo a la gente como que visualice como si fuera un fuego, ese ser superior, o sea, la divinidad en su esencia más absoluta, del que se desprendieran chispitas, y esa chispa divina es lo que somos nosotros en un primer momento. Aquí tenemos que hablar de tiempo, aunque... Sí, estamos ¿verdad? en la tierra. Exacto. En un primer momento. A esto yo le podría llamar la fuente, hace fuego. O sea, ¿sí? Es un nombre, la fuente, Dios, o como la gente le quiera llamar. Sí. Es divinidad absoluta. Amor, o sea, ahí te puedo decir que, y vos lo sabés, y muchísima gente también, es amor, o sea, es la frecuencia del amor más impresionante que puede haber. O sea, no hay nada que se le parezca. Es maravilloso. Y si de ahí yo te digo, entonces, espíritu existe uno. ¿O no? Podríamos decir que sí. Y podríamos decir que y yo. Se divide. Pero bueno, esa chispa toma el vehículo del cuerpo para poderse encarnar. ¿Por qué? Porque esta vibración de aquí, a ver, en términos de esa vibración de Dios, divinidad, fuente, es un golpe muy, o sea, es muy chocante, brusco. Es muy brusco. Esto es una frecuencia, o sea, estar encarnado es pesado, es bajo, es... No es, yo no le llamaría baja frecuencia, no, pero sí es más, es que es denso, materia. Otra vez denso. Es materia, denso, exacto. Entonces, a ver, aunque estamos recibiendo constantemente conexiones con planos de luz, no es tan sencillo precisamente porque estamos en materia, ¿ok? No que no se dé, pero que tal vez no lo percibamos tan fácil. Ok, entonces, ese espíritu toma el vehículo del alma, hablemos en este caso de una en particular, para poder encarnarse en un cuerpo. El cuerpo es materia, también es energía, ¿verdad? Pero es que la materia es energía, claramente. Sí. Ese no es mi campo, ¿verdad? Pero no, pero me encanta escuchar los conceptos. Ajá. Exacto. Entonces, el alma vibra en la frecuencia del espíritu, o sea, vibra muy alto, riquísimo, delicioso, y también vibra en la frecuencia del cuerpo, ¿ok? O sea, es como si el alma pudiera, no es entrar y salir, porque no es que se está saliendo, pero es como si tuviera la composición, para poder estar en sintonía con
la con frecuencia ambas. del cuerpo y la del espíritu, que es Ok. ese yo superior. Entonces, que todos básicamente el alma sí es como el canal, sí, como un canal sí. para yo poder sintonizar a lo físico y es posible sintonizar. Sí, lo que pasa es que siento que canal se le queda Bueno, corto. ok, sí. Pero El puente. sí, podría ser puente, pero además es riquísima porque las almas también, es vacilón, pero las almas conservan algunas características de personalidad. Ah, es que esa es una pregunta muy, muy interesante que Ajá. usualmente uno se hace con el alma. Es como, bueno, sabemos que es muy, muy complejo lo de mencionar que el tiempo no existe y que podemos estar en diferentes líneas de tiempo, digamos, en existencias, paralelas. Simultáneamente. Ujú, Pero cuando uno dice, bueno, yo hablo con mi abuelito ujú. y mi abuelito podría estar encarnado ya en otra vida, pero yo hablo con mi abuelito, el que estuvo en esta, Ujú. y es lo mismo, Sí. pero es una parte de más apegada a ese personaje, de esta realidad. Mira, ¿O cómo? yo no diría que apegada. Es como la línea de energía a través de la cual vos estableciste el contacto en este plano con esa energía. Ajá. Es ¿Sí como, me explico? sí, sí. Entonces, desde esa cinta energética, por decirlo Ajá. desde ese lazo, es que recibí la información. Claro. Entonces, si yo estuviera ahorita en otro timeline y con la misma alma, que era mi abuelito, pero en esa era mi mamá, entonces yo la vería como mi mamá. O recibiría la información como si mi mamá me la hubiera dado. Exactamente. Tu mamá te la da. Ajá, sí, exacto. Total. Pero es Total. una sola alma. Puede O- ser, no, es que o- el alma también se puede, ¿cómo podríamos decir? Como si Fraccionar. fueran células, ¿verdad? Ajá. Que Ok. un poco así, Sí. pero es el alma desde esa línea, Ajá. desde la que te puedes comunicar. Son como, para uno entenderlo como ser humano, digamos, Ajá. como, es que no le quiero llamar máscara, pero bueno, es el personaje con el que yo puedo. Va más allá. O sea, uno se relaciona, a ver, los vínculos, sobre todo los vínculos más amorosos, son vínculos de alma, ¿ok? O sea, vos puedes cambiar, vos te puedes engordar, te puedes hacer viejita, te puedes adelgazar o lo que sea. Los vínculos de alma estrechos que vos tenés con la gente más cercana son entre almas, ¿ok? No te digo que no haya interacción de personajes, las hay, claro que sí, pero la conexión más importante es de alma a alma. Y por eso uno siente que conoce a alguien o se le da tan fácil como fluir con alguien, porque es algo más Y profundo. también no fácil. Cierto. Como ¿Verdad? cuando uno ve a alguien que ni conoce y es como, uy, ¿qué pasó Sí, aquí? o personas con las que establecemos vínculos en la encarnación esta actual o la que sea, que son relaciones complejas No, más retador. sí, y muchísimas veces son elecciones de la propia alma. Ajá. O de las almas. A veces es un convenio. No siempre. Sí, no siempre, pero la mayoría de las veces sí. Lo que pasa es que el convenio no necesariamente es el mismo. El convenio es que vamos a venir a encarnar, pero ¿qué voy a aprender yo y qué vas a aprender vos? Es O si diferente. solo voy a aprender yo y vos no vas a aprender, eso varía. Y también qué tan obediente, por decirlo de alguna manera, o apegada al plan de mi alma, yo elija, porque Ajá. aquí tengo elección, libre albedrío, para seguir o no. Puedo tomar otro camino. Puedo tomar otro camino. Que de repente yo puedo tomar otro camino y la persona que iba a aprender algo de mí de otra forma lo tomará o tal vez ni se dé porque yo tomé otro camino. De otra forma lo tomará. Porque no es tan estricto, o sea, no es como en las películas, ¿verdad? A las 12 mediodía del 15 de diciembre de 1987, Te vas a en tal encontrar. punto, ¿verdad? No necesariamente es así, pero sí el tipo de lección que vas a aprender cuando se trata de almas gemelas, que no necesariamente son pareja, pero muchas veces sí, sí, a veces es como más exacto, porque es un pacto más, ¿cómo podríamos llamarlo? Es un pacto de luz. Que el hecho de que sea de luz no significa que sea sencillo, aunque a veces sí. Pero es un pacto como de mucha fuerza, muy profundo. ¿Ok? Entonces ahí sí
sí o sí, ese convenio fue con esa alma o con esas almas. Así es. A mí no puedo evitar pensar en cuando yo conocí a Herbert, a mi esposo, que yo le digo que él y yo teníamos un pacto así, pero que a él le tocaba ir a buscarme. Porque él me fue a buscar literal a una fiesta. Y yo en el momento de vida en que yo estaba ahí, yo digo, no entiendo cómo tomé las decisiones que ahora yo pienso que eran las ideales. O sea, no hay una explicación lógica en la que yo pueda verme en la época, momento que estaba de mi vida, que hubiera llegado a esto que existe ahorita. Entonces, o sea, uno reconoce esos movimientos energéticos más fuertes que a veces no tienen, no sé. Sí, que no tienen una explicación lógica. Ajá. Exacto. Ahí la cosa es que siempre es muy importante enfocarme. A ver, si yo hice un pacto con otra alma, es tema de la otra alma. ¿Qué va a hacer con esa información? Ok, el tema de mi alma es conmigo exclusivamente. Y yo no tengo que andar convenciendo almas de que tienen que hacer una cosa u otra. No, jamás. ¿Verdad? Porque pasa mucho que la gente asume, bueno, sí. O romantizar, más bien. Romantizan a veces, sí, también. Pero también es que esta persona y yo estábamos destinadas a estar juntas y esta persona insiste en no estar conmigo. Pero hicimos un pacto, ¿verdad? O sea, así como apegarse a ese. Exactamente, y yo sí estoy más evolucionado espiritualmente, pero esta persona no está tan evolucionada espiritualmente. Pero y esos son como conceptos humanos, ¿verdad? O sea, como... Son muy humanos y son muy del ego y a veces hasta del ego espiritual, del que tenemos que cuidarnos muchísimo, en el sentido de que, ¿quién me dice a mí qué tan evolucionada estoy yo, qué tan evolucionada está otra persona y qué tanto de su camino consiste en llegar al punto en que mi camino es llegar a ese punto, el mío. El de esa persona puede ser llegar a otro punto y está perfecto y está vibrando en su frecuencia y tal vez está alineadísima. Ahí es más como aceptación radical del presente, de cómo se dan las cosas. Y del libre albedrío de las otras personas, ¿verdad? Ahora, es que se me fue la idea porque estábamos hablando algo que era clave. De los pactos de almas. De los pactos de almas, exacto. Entonces, sí, muchos son pactos de alma, pero yo me enfoco en el mío, ¿ok? Y la otra persona sabrá, porque mi aprendizaje no necesariamente es el aprendizaje del otro, ¿ok? Lo que yo elegí venir a aprender, no necesariamente es lo que eligió la otra persona venir a aprender. Casi que lo mismo aplicado aquí a la vida cotidiana, ¿verdad? ¿Para qué yo voy a andar convenciendo a la gente de creer en algo? Más bien, actúo y camino mi camino, y si ahí cruzo con las personas en cosas en común o lo que sea, todo bien. Exactamente, exactamente. Cuando una persona está muy alineada con ella, no tiene que convencer a nadie de nada. No, eso es una pérdida de energía absurda. Eso es que yo no me he terminado de convencer y necesito convencer al resto. La gente lo nota. Y la gente vibra en esa frecuencia tuya y si tienen caminos similares o se van a nutrir de tu camino por algo, solitos van a llegar a vos. Eso es así, no hay que hacerle fuerza. Ahora lo veo así. Sí. Antes qué miedo quedaba, pero era porque ni uno mismo se veía para adentro. Sí, como te decía al principio, verás que yo no busqué convencer a nadie en ningún momento. Yo estaba tan segura y tan clara desde tal vez era porque estaba desde tan jovencita, ¿verdad? Que no necesité convencer. Me daba miedo mostrarme, eso sí, pero convencer a nadie, el que llega porque pero eso de fijo viene de conocimientos de otras vidas también, tuyos. Muy probablemente porque sí, en diferentes circunstancias en las que me he percibido en vidas previas, porque son en varias y hay unas que son viejísimas, he estado haciendo algo muy similar a lo que hago aquí ahora. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Yo hablaba de eso con una amiga que grabamos un episodio y yo digo que eso, como que sí, darse cuenta o ver esas escenas o cosas es como también confirmaciones, ¿verdad? De que el camino ya incluso uno también ya se ha visto llamado por algo, por un tema específico, por un propósito. Claro, y como te decía al principio, o en algún punto de la conversación, ya no recuerdo, podemos tener acceso, por ejemplo, yo en una canalización a una vida previa, yo me percibí, era un hombre,
Pero hasta el nombre recibí. Yo no soy muy buena para los nombres y no me importa. Yo fluyo con lo que se me da. Pero hasta el nombre me dio. Y yo eventualmente esta persona era todo un personaje con mucha sabiduría y etcétera, etcétera. Pero el caso es que eventualmente yo lo invoco, lo llamo para ciertas cosas y me ayuda impresionantemente. Y soy yo misma. Wow. Sí. Y al final, ¿verdad? Si nos vamos muy profunda, que todo es uno, ¿verdad? Que esa fuente es uno. Claro, pero además se ha nutrido tanto de la experiencia de tantas vidas, ¿verdad? Y pues de tanto recorrido, que cómo no aprovecharlo, o sea, hay que aprovecharlo. Qué lindo. Sí, qué lindo abrirse precioso. a esto. Sí. ¿Verdad? No permitir que el miedo a lo desconocido, que yo, hablando desde mi experiencia, pues al principio eso es lo que me daba miedo, lo que no entendía ni conocía, me puede privar de esta conexión. Claro. A ver, hay aquí dos cosas importantes. Una sería como el tema del... A ver, como... Es que el miedo a lo desconocido, a veces hay un recelo, por ejemplo, en esto, con respecto a, hablo de mi trabajo, a veces a algunas personas les da temor, mismo que respeto 100%. Y también parte del temor es por ser algo desconocido, pero también hay que hablar, porque es real, de que eventualmente, dependiendo del tipo de trabajo que se hace, se abren portales a energías que no son de luz. Claro. Y se hace muchas veces de manera inconsciente, aunque yo casi podría decir que la gente que hace el trabajo tal vez sí esté un poco consciente. No puedo generalizar, pero puede ser delicado porque vos no puedes abrirle tu energía a cualquier persona. No, por supuesto. Y aquí el parámetro número 1 no es lo que la persona te está diciendo. O sea, ni siquiera soy yo, no es conmigo necesariamente. Si no te resuena, es lo que uno siente. Ahí no es. Pero yo me refería más como a estos prejuicios, ¿verdad? Que uno, bueno, por Claro, ejemplo, yo que claro. vengo de una familia que es de una religión muy estricta y muy, muy al extremo, entonces ya cualquier cosita que se saliera de eso, a mí me daba miedo. Ni siquiera estoy hablando de percibir, es como de escuchar información de algo. Y es más bien como ese miedo a eso que nunca ha escuchado uno. Exacto. Ahí yo siempre invito a explorar, ¿verdad? Hacer la exploración y donde sintas que mejor no explorar, no lo hagas. Porque no es que hay algo bueno, a ver, no es que tal teoría sea buena o tal movimiento sea bueno y tal malo. No, no necesariamente estás en ese momento, en este momento, en la frecuencia en la que en la que lo vas a poder recibir. Claro. Entonces, hay que ser muy respetuoso de uno y de los propios tiempos. De los propios tiempos. Y de eso que mencionabas, ya sí, lo de sentir, claro, estar conectado con mi cuerpo, con las sensaciones, con todo, que se siente cómodo. No me suena, no. Me parece creíble, no me parece creíble. Siento que esta persona no me da tanta confianza. Como confiar más en esa intuición. Confiar en la intuición. Porque es que cualquiera puede saber que uno siente una mirada, uno siente, ¿verdad? O sea, entrar... toparse con alguien, eso que te decía, como que tal vez no conozco, pero se siente como algo, uno lo siente, es poner atención, estar más presente también a esas señales del cuerpo mismo que te está comunicando. Es el alma hablándote. Una de las voces del alma más claras es la intuición. Y los seres de luz, la divinidad, dentro de la que cabe el alma también, nos habla con mucha claridad a través de la intuición. Lo que pasa es que se va perdiendo un poquillo esa voz, ¿verdad? Entonces hay que avivarla. ¿Cómo? Siguiéndola. Escuchándola se va haciendo más clara. Me encanta, Nela. Si alguien quisiera ir a una sesión de canalización, aparte de contactar como con un ser que falleció o así, ¿para qué más podrían ir? De hecho, la mayoría de las personas no van a canalizar seres queridos fallecidos, aunque sí hay un porcentaje importante que sí va. Mira, básicamente en las sesiones están los seres de luz de mi cliente y están mis seres de luz. Siempre, sí o sí. Por lo que información valiosísima vamos a recibir. La inmensa mayoría de las veces, lo que la gente va buscando es guía para su camino. Está atravesando algún desafío de algún tipo y quiere guía.
Lo que pasa es que es una guía tan mágica, tan maravillosa. Tan amorosa. Y tan supremamente amorosa, pero es que también es muy mágica, porque en la sesión se achica el espacio entre el plano físico y el plano espiritual y sigue, ¿ok? O sea, el cliente decide si quiere incluir a todo su séquito de luz en su día a día o al ser de luz que se manifestó ese día, y empiezan a pasar cosas pues como muy mágicas, porque, a ver, se hace una relación muy íntima entre la persona y la divinidad. Y se hace consciente de qué tanto la están acompañando, de qué tan amada, profundamente amada es. Y empiezan a suceder cosas en su día a día que destapan esa magia, ¿verdad? Entonces, el camino se vuelve muchísimo más transitable, ¿verdad? Yo siempre insisto en esto. Los seres de luz siempre están con nosotros, siempre, sí o sí, pero son supremamente respetuosos de lo que yo decida. Y del libre albedrío, vieras que pocas veces intervienen algunas veces cuando es algo como de vida o muerte. Una emergencia. Ajá. Pero si yo elijo hacerlo sola, ellos en su profundo amor y entendimiento lo respetan. Pero ¿para qué se va a hacer solo? ¿Para qué yo me voy a echar toda esa carga si me pueden ayudar? Entonces, en las sesiones básicamente recibimos información de luz. Si recibimos información de que desde la luz, de que hay algo que no es de luz, lo transformamos en luz. Muchas veces los mismos seres de luz ofrecen rituales para el cliente para limpiar algo que haya que limpiar o subirle la frecuencia. Y mensajes, o sea, van a recibir mensajes. Yo siempre le digo a la persona, porque la sesión dura 1:30, a veces unos minutitos menos. Igual se pasa rapidísimo. Sí, se va muy rápido. Yo siempre le digo a la persona que lleve por lo menos una idea de qué es lo que quisiera trabajar en la sesión. Una intención. Sí, una intención o qué la está haciendo ir, para qué, ¿verdad? Para yo orientar, y si tienen varios temas que me los den al principio, para yo encauzar, aunque ellos mismos me organizan el tiempo, lo gestionan, para encauzar la sesión de manera que la persona salga lo más satisfecha posible. Que te puedo decir que hasta el día de hoy no tengo quejas. No, o sea, no recuerdo una sola vez en la que Yo no. me acuerdo que yo fui, bueno, yo ya aquí metiendo la cuchara como cliente, yo fui con una intención nada más, o sea, según yo no tenía preguntas, no nada, y obviamente ahí fluyendo, iba llegando, ¿verdad? Como eso, como encauzando hacia dónde, y es maravilloso, o sea. Sí, a ver, los seres de luz que se manifiestan, porque tenemos muchos, pero los que se manifiestan en la sesión son los que la persona necesita en ese momento que se manifiesten, a veces es uno, a veces son varios, y los que le van a dar la información que esa persona necesita para el momento de vida que está atravesando. Entonces, la persona lleva una intención y esa intención siempre la van a contestar, pero además es muy común que nos den información adicional que el cliente no está buscando, ni yo estoy pidiendo, pero esa persona requiere saberla. Siempre es información de luz, es un enfoque súper positivo, y te van a decir lo que necesites oír, así tal cual. Sí, así es. ¿A dónde te puede encontrar la gente, Nela? Mira, a través del WhatsApp, el 8882-3737, por esa vía agendamos sesiones. Y mi oficina está localizada en San Rafael de Escazú y también atiendo de manera virtual, atiendo en las dos modalidades. Perfecto. Ah, bueno, ¿y tenés un Instagram? Tengo Instagram, se llama Canalización Espiritual CR. Y está subiendo videos súper interesantes con información de esto para que lo vayan a ver. Claro que sí. Ay, Nela, estoy muy feliz de que hayas sacado el ratito para contarnos tu historia y compartirnos de información tan de luz, de verdad, qué lindo escucharte. Para mí ha sido, bueno, se me ha pasado volando. A mí también, hemos volado, Pico. Demasiado, pero bueno, yo sé que quien resuene y le gusten estos temas va a estar igual de emocionado que yo en este momento. Entonces te agradezco mucho por estar acá. Ojalá que no sea la última vez, sino la primera de muchas que vengas a nuestro podcast. En la otra temporada podemos hablar de otros temas ahí. Que así sea, claro que sí. Claro y nada, sí. Agradecerte. Agradecerte a vos, Nati, por la oportunidad para
hablar de lo que me encanta. Qué lindo. Que Dios te bendiga grandemente. Muchísimas gracias. Gracias a vos por aceptarla y gracias a ustedes por ver este capítulo y nos vemos en el próximo. Que estén muy bien. Chao. Chao.